Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Aquí ya salió. Ahora sacamos otra. Si tu signo solar, lunar, Venus o ascendente es Virgo, esta es tu lectura. O si la persona de tu interés es Virgo también. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy. Wow. El arcángel Sandalfón, el arcángel más alegre y más guapachón de toda la corte celestial, te dice, sin duda alguna vienes a hacer lo que amas. Todo lo que venga de ti solo puede llevar el sello del amor, a que sí. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Qué bonito. Es un mensaje especial para nosotros. Yo también soy Virgo del 12 de septiembre. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. ¡Wow! Arcángel Gabriel, qué bonito, espectacular mensaje para nosotros de abundancia, de esperanza, de amor, de todo, de respaldo. Qué bonito, ¿cierto? Es una lectura bonita. Esa, la de los arcángeles. Vamos a ver ahora qué nos dicen el tarot de Marsella. También te quiero invitar a que me apoyes de Virgo a Virgo, suscribiéndote al canal con todas las campanitas, dejándome un like, viendo todos mis videos, comentando y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué te dicen el día de hoy. Wow, qué carta tan bonita, mira. Es una carta de alegrías. Esta es una carta que refleja la familia, el hogar, mucha suerte en tu familia, como mucha felicidad llega a tu casa, llega excelentes noticias, especialmente algo relacionado con algo que ustedes han estado pidiendo hace mucho, mucho tiempo, llega eso realmente a tu familia. Si estás esperando encargar hijos, te dicen que sí, que definitivamente sí se da, que la cuestión es solamente de tener calma, de tener paciencia y de no, ¿cómo te digo? De no estresarte por ese asunto si aún no lo tienes. Si estás esperando que tu pareja te pida que lleven a otro nivel la relación, sí, se da definitivamente eso. Inclusive hay algunas que pueden estarles pidiendo mano, que pueden estar poniéndoles ese anillo tan anhelado en sus dedos, en sus manos. Bueno, la verdad es que con respecto al amor y a la familia, las noticias son espectaculares para nosotros, mis queridos y mis queridas Virgo. Bueno, también me dicen que, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Bueno, a pesar de que tú veías como embolatado, embolatada como cierto dinero, cierta herencia que podrías estar teniendo tú, eso se da. Mira, viene el triunfo. Total, hubo muchos problemas, muchas dificultades para que tú reclamaras ese dinero o herencia o para que te pagaran eso relacionado con el trabajo o con algún dinero que tú le prestaste a alguien. Bueno, eso se da muy, muy bien. Por otro lado, también me dicen que hay personas que se van a alejar de tu vida, personas que no te convienen absolutamente para nada, muy seguramente personas de signo fuego, de signo Aries, Leo o de signo Sagitario también. Era absolutamente necesario porque al contrario de beneficiarte a ti, te estaban perjudicando, te estaban, ¿cómo te digo? Como que estaban siendo bastante injustos contigo. También inicia un nuevo ciclo en tu vida, muy relacionado con tu familia, muy relacionado como que con ese nuevo aire de salud, de abundancia que llega a tu vida, como que las cosas vienen, también han venido destinadas porque tú en algún momento te decidiste hacer algo en tu pasado, tú tomaste una decisión que fue fundamental y que tiene frutos ahora en el presente. Mi querido y mi querida Virgo, también me anuncian viajes cortos, viajes en los cuales tú vas a
tú vas a disfrutar mucho de todos esos viajes. También me dicen que hay un amigo o amiga tuya que está pasando por problemas y dificultades y que te va a comentar acerca de esta situación y que busca como solucionar esto contigo. Busca también consuelo esta persona, busca que tú le des como cierta ayuda, colaboración, ayuda a esa persona, lo está esperando de ti, realmente lo espera de ti. Lo que sí es que cualquier dinero que tú le prestes a esta persona o que tú le ayudes, porque tal vez puede ser un dinero tal vez bastante, que pidas una garantía, no importa que tan amigo o amiga sea esta persona, porque sí le está pasando mal, pero que pidas una garantía, porque listo, tiene que ser así de esa manera para que las cosas no se vayan a como a tergiversar, como que no se vayan a torcer a lo largo del camino del pago de esta deuda que esa persona puede estar adquiriendo contigo. Listo, tú eres una persona que está con, como que tienes unos deseos muy fervientes de servir a otros con tu conocimiento, con lo que tú sabes, hazlo. Comiénzalo a hacer ya mismo. Eres una persona muy activa, que hace, que todos los días pareces una hormiguita, trabaja, pero también te dicen que tienes que dedicar tiempo a ti, a tu descanso, eh, a tu vida, a tu propia salud, porque mira, lo estás dando absolutamente todo, y no debería ser así de esa manera, ¿listo? Porque cuando das todo de ti, no dejas nada para ti, y las personas tendemos a decepcionar a otras personas, especialmente esas personas que nos ayudan, y es algo que podría estarte sucediendo a ti si entregas tanto a esas personas. Tú estás queriendo servir, pero mira, hazlo, pero hazlo con equilibrio. Hazlo, no entregues el 100% tuyo. Entrega parte de tu vida, deja para ti tiempo, deja dinero, deja energía para tú disfrutar porque lo mereces. Mira, tanto trabajo no puede ser en vano, tanto trabajo no puede ser como que solamente para que otros se beneficien. Tú también te tienes que beneficiar. Hazlo, descansa, listo, sí, haz eso que es tu vocación de vida, pero hazlo con equilibrio, da con mucho equilibrio, porque si no lo haces, podrías estar como entrando como en una crisis, ya, una crisis de salud, una crisis existencial, como que la armonía debe llegar a tu vida, un equilibrio entre el dar y recibir es muy importante para ti en estos momentos, mi querido y mi querida Virgo. Entonces, entonces no te me, como que mm, no te me consumas, listo, en dar todo al 100%, porque mira, hay personas que te pueden estar desilusionando y que a la larga podrían estar como apartándose de tu vida después de que tú los hayas ayudado tanto, ¿no? Mucho también lo que te estaba diciendo acerca de este amigo que te necesita, de su apoyo, que no sé qué, de dinero, pero que pidas una garantía, hazlo. Bueno, hazlo porque a veces se ayudan a las personas, pero después como que tú le prestas a alguien y después terminas debiéndole a esa persona. El as de bastos me dice acerca de toda esta situación, bueno, de todo esto. Toma en cuenta los consejos que tus guías espirituales te están dando en este momento. Si estás queriendo hacer un viaje largo, hazlo. Vete a ese lugar lejano, a volver a comenzar. Si es un viaje de placer y has organizado todo, hazlo también, porque te lo mereces, porque tú lo has trabajado y porque tú te lo has ganado. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión, en este día de hoy. La lectura es hermosa, es bonita, porque viene alegría y abundancia a tu familia, llega alegría y abundancia a tu vida y también te dan advertencias, ¿no? Para no ir a cometer errores.
Igual tus guías espirituales te dicen que tú vas a estar a salvo de naufragios. Esas personas que tal vez se quieren aprovechar de ti, no lo vas a hacer absolutamente para nada. Se van a encontrar con una persona totalmente diferente, alguien que sí entrega, pero no entrega al 100%, porque ya escuchaste lo que te dijeron tus guías espirituales, y esas personas como que se van a aterrar, van a decir, como que Virgo antes como que nos entregaba todo, y ahora como que ya no nos quiere entregar nada. Bueno, o como que nos entrega más poquito de lo que siempre nos daba. Bueno, entonces hazlo así, mi querido, mi querida Virgo. Quiérete más, cuídate más y entrega, da y recibir con equilibrio. También te dicen que si tú estás fuerte, podrás dar mucho. Si tú estás débil, no podrás dar. Porque ¿de dónde vas a dar? O sea, como, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Si te piden 100 millones y no tienes 100 millones, tienes 100 pesos, o sea, no, o sea, es imposible. Y tampoco, o sea, si tienes un pantalón solamente tuyo y que es con el que trajinas todos los días, no lo puedes entregar tampoco porque es tuyo. El hecho de dar no quiere decir que tú te quedes sin nada, porque también no es equilibrio, o sea, tienes que equiparar ¿cómo te digo? Lo femenino y lo masculino tiene que estar en equilibrio, el dar y el recibir tiene que ser en equilibrio. Si tú tienes, vas a poder tener para dar a las demás personas. Bueno, entonces eso es lo que me repiten y me repiten aquí en la cabeza nuestros guías espirituales, mucho equilibrio. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.